Muchas gracias, doctor Díaz. Buenas tardes, vamos a iniciar este tercer segmento, el último segmento del día. Lo que voy a hablar con ustedes es acerca del enfoque, del manejo, ¿no? Cómo actualmente estamos nosotros manejando las lesiones quísticas pancreáticas. Lo que voy a tratar de darle son unos lineamientos generales para no andar nosotros muy perdidos en lo que respecta a esta patología, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta que estas lesiones son cada vez más frecuentes. Lo que está reportado en la literatura es que en relación a las lesiones quísticas pancreáticas, del 30 al 50% son de tipo inflamatorio. Estamos hablando de aquellos pacientes que llegan a un hospital, pacientes netamente sintomáticos. Y la literatura también reporta que en segundo lugar están las neoplasias mucinosas, luego las serosas, luego los IPMN, ¿no? Estamos hablando de pacientes sintomáticos. Pero conforme mejoraron las técnicas de diagnóstico, las tomografías, las resonancias, la econdoscopía, estos hallazgos fueron siendo más y más frecuentes, ¿no? De lo que se reportaba 10%, actualmente llegan hasta el 19% de reportes. Y si uno lee las publicaciones de los radiólogos, ellos llegan a mencionar que de los estudios de abdomen por cualquier causa, 1 de cada 100 en centros como los nuestros van a detectar una lesión quística, ¿no? Hay un estudio interesante que fue publicado por Ferrone, pero que fue dirigido por Fernández del Castillo, que fue publicado en el 2009, donde él siguió 4 años, siguió una serie de pacientes con lesiones quísticas, ¿no? Hay que tener en cuenta que la resección temprana en aquellos pacientes con lesiones quísticas malignas consigue un 100% de sobrevida a 5 años. Es muy diferente cuando esta lesión ya es invasiva, esa sobrevida disminuye al 50%, o sea que detectarla en forma temprana, tomar una decisión rápida, va a tener un impacto en la vida de los pacientes, ¿no? En este estudio de Ferrone, lo interesante es que él tuvo un 71% de lesiones de tipo encontrados en forma incidental y 29% de las lesiones eran sintomáticas, ¿no? Esto es interesante porque ya nos va revelando que en el grupo de pacientes asintomáticos está habiendo una incidencia que de repente sería bueno investigar más, ¿no? Entonces, lo que uno encuentra nuevamente en la literatura es que la mayoría de las lesiones en pacientes hospitalizados, sintomáticas, son los pseudoquistes. Pero lo que comenzó a encontrar Ferrone en este estudio es que del grueso de estos pacientes, el 25% de ellos que fueron operados tenían una neoplasia mucinosa papilar intraductal de rama secundaria. De rama principal, y el 23% era de rama secundaria. O sea, él vio que en términos generales, entre sintomáticos y asintomáticos, tenía un 48% de pacientes portadores de IPMN en sus dos tipos. Entonces eso ya comenzó a cambiar un poco la frecuencia de las lesiones, teniendo como tercer lugar las neoplasias quísticas mucinosas con un 18%, las serosas 13%, y más alejado de las neoplasias sólidas pseudopapilar. Entonces, esto ya nos va abriendo un nuevo panorama en cuanto a la historia natural y la evolución de estas lesiones. Y eso nos plantea retos en el cual nosotros debemos identificar si la lesión es benigna, es maligna, tratar de hacer una línea de seguimiento y evaluar cuáles son los patrones o los riesgos que nos pueden predecir malignidad. Y en ese trabajo, nosotros, en ese estudio, en ese seguimiento, nosotros tenemos varias modalidades diagnósticas. Estamos hablando de la tomografía y de la resonancia como primera arma de manejo y de evaluación de estas lesiones, que es muy buena para detectar sobre todo los signos de alto riesgo, ¿no? Lo que está en la literatura lo pone como high risk stigma. Luego viene la ultrasonografía, que complementa muy bien cuando nosotros tenemos alguna duda entre diferenciar o no este tipo de lesiones. Se está estudiando mucho la endomicroscopía confocal, es el vicio,
Y yo creo que este estudio a futuro nos va a proveer un arma muy interesante. Así como nosotros tenemos que abordar el estómago a través de una endoscopía y definir sus características macroscópicas, obtener muestras y definir características microscópicas, yo estoy seguro que la endoscopía confocal nos va a permitir, ya se está haciendo evaluaciones dentro del quiste, nos va a permitir entrar, evaluar, mirar características, aún son características en blanco y negro, pero que eso yo creo que es bastante prometedor. Paremos las antenas a esto, porque esta tecnología llegó a Perú, creo que la tiene el Policlínico Peruano Japonés, pero aún está en desarrollo en nuestro medio. Es importante tratar de reconocer bien las características en los estudios radiológicos. Eso es muy importante, porque eso nos va a dar la pauta de lo que vamos a seguir, qué es lo que vamos a hacer con ese paciente. Una buena resonancia, una buena tomografía, bien observada, bien leída, ya nos da muchos datos, y eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Desde el residente hasta el gastroenterólogo experimentado. Para eso no necesitamos estar buscando mucho, ¿no? Tenemos que aprender a leer bien una resonancia y una tomografía de abdomen, es nuestra obligación. Inclusive deberíamos de leer mejor que el radiólogo. Dentro de las neoplasias quísticas serosas se identifican 4 variedades al estudio radiológico. El tipo microcítico, que es el clásico que se describe como panal de abeja con la fibrosis central. El tipo espongiolítico, que es el que simula una esponja de las que nosotros usamos en el baño, y ese aspecto lo da el crecimiento periférico de estas lesiones, ¿no? Muchas veces este crecimiento periférico es el que puede dar el aspecto de compromiso de órganos adyacentes o de vasos, ¿no? Por el aspecto a veces irregular que toma. Este es el tipo de neoplasia serosa que se puede confundir mucho con una neoplasia mucinosa y sería tal vez una de las pocas lesiones que al generar duda nos van a llevar a hacer biopsias. Tenemos el tipo oligocístico, que son macroquistes, que se puede diferenciar muy bien, y estos a veces no van a tener la calcificación central. Esos también pueden llegar a confundirse con una neoplasia mucinosa. Y tenemos el unilocular. Lo más frecuente, como digo, son estos 2 tipos. En cuanto a la neoplasia mucinosa, quística mucinosa, a la radiología vamos a tener 2 tipos, la macroquística y la unilocular. La macroquística tiende a tener los tabiques un poco en desorden y a veces mostrar aspectos como engrosamiento. Luego tenemos los IPMN, clásicamente se divide el de ducto principal, el de rama, y también se describe uno de tipo mixto. Y luego tenemos ya el clásico tumor de Franz, ¿no? Viendo un poquito los estudios por imágenes, aquí por ejemplo vemos un IPMN de ducto principal. Es importante definir que no haya ninguna masa pancreática que esté condicionando esta dilatación. Aquí vemos que la dilatación es homogénea dentro de un parénquima aparentemente normal. Es importante que evaluemos las características del parénquima pancreático, los bordes, la periferia. Aquí tenemos otro tipo de IPMN, pero sí ya con alteración marcada del parénquima, ¿no? Aquí sí vemos una atrofia marcada de la cola, pero igual, no vemos una masa, vemos que la dilatación es homogénea, ¿no? Aquí tenemos los IPMN de rama, esta es la parte de parénquima sano, pero vemos proyecciones digitiformes totalmente dilatadas. Aquí también vemos el Wirsung normal y aquí vemos las proyecciones digitiformes adyacentes al ducto y sin dilatarlo. Aquí tenemos una neoplasia quística serosa. Aquí tenemos otro tipo, el unilocular, esta es la oligoquística. Aquí tenemos también la clásica calcificación central. Perdón, disculpe, esta es la mucinosa, ¿no? La típica lesión mucinosa. Y aquí tenemos otra lesión de tipo serosa, ¿no? Esa es la de tipo espongiolítica, ¿no? La que muchas veces hace confundir con una neoplasia mucinosa, no se llega a ver la calcificación central.
Entonces, cuando uno ve estas lesiones, siempre tiene que evaluar los riesgos de malignidad. Disculpen el cuadro un poco abultado, pero aquí lo importante es esto, miren. Los IPMN de ducto principal, su riesgo de malignidad es mayor del 62%. En los de rama el riesgo de malignidad es bajo, es menos del 24%. Y el del tipo mixto también es alto, es del 57%. Y esto ya más o menos nos va dando un indicio de cómo debemos de manejarlo y qué es lo que vamos a buscar. Cuando nosotros encontramos esta lesión en una tomografía, en una resonancia, nosotros tenemos el deber de hacer un seguimiento, evaluar bien la tomografía. Para nosotros, los quistes de páncreas deben de ser como los lunares para el dermatólogo, ¿no? El dermatólogo, cuando ve un lunar, lo mira, lo mide, ve el color, le toma fotos, lo cita a los 3 meses, lo vuelve a mirar. Igual, nosotros tenemos que hacer seguimiento de las lesiones quísticas, tratando de definir muy bien cuáles son sus características. Y esto es lo que nosotros debemos de decirle al paciente, porque a veces el paciente nos pregunta, ¿qué tengo? ¿Es un quiste? ¿Puede ser maligno? Sí, no sé. Entonces, nosotros debemos de decirle al paciente, lo que tenemos que hacer es establecer un trabajo, evaluar las imágenes y ver si esta lesión es mucinosa o no es mucinosa, porque eso es lo que va a diferenciar el manejo. Y ahí es donde radica la importancia de la ultrasonografía, ¿no? Porque la diferencia bien, puede diferenciar bien. Hay muy pocos casos en los cuales nos puede quedar duda. Y cuando está la duda, nosotros tenemos el recurso de hacer una punción y poder obtener estudio citológico y hacer estudios bioquímicos para que nos definan bien qué tipo de lesión tenemos y qué es lo que vamos a hacer. Cuando nosotros evaluamos las lesiones pancreáticas debemos, les repito esto, ¿no? Debemos de ver la condición del parénquima pancreático, si es atrófico, si no es atrófico, si es estetóxico, si hay múltiples quistes, cómo es el conducto, si el conducto está normal, tiene trayecto y forma normal, si está dilatado, si está rosariado, si tiene de repente hiperrefringencia de las paredes, si hay lesiones que condicionen la dilatación o no, ver el tamaño de la lesión, el lugar de la lesión, ya más o menos si está en cabeza, en cuerpo, eso ya nos va dando una posibilidad diagnóstica, ¿no? Si es única, si es multifocal, importante ver la presencia de septos, tratar de definir la presencia de septos. A veces en la resonancia no se consigue hacer eso, ni en una tomografía, y la econdoscopia es muy buena para ver los tractos y los septos finos, ¿no? Evaluar las calcificaciones, si son centrales, si son periféricas, y lógicamente evaluar la presencia de nódulos y pólipos, ¿no? En este punto es muy importante porque cuando uno revisa la literatura y hace comparaciones entre la evaluación del componente nodular de los quistes, siempre la ultrasonografía ve más, ¿no? Si en una resonancia en 20 pacientes se ha encontrado 10 nodulaciones, con la ultrasonografía puede encontrar 12 o 13, ¿no? Entonces aquí tratamos de hacer equiparar las imágenes radiológicas con lo que nosotros vemos en la econdoscopía, y la idea es tener un examen que nos dé un patrón homogéneo, ¿no? Muchas veces decimos, yo hago una tomografía, tengo que seguir la lesión con tomografía, yo hago con resonancia, tengo que hacer el seguimiento con la resonancia. Yo creo que los estudios por imágenes deben de aportar los mismos datos, ya sea con tomografía, con resonancia y con econdoscopía. Y aquí tenemos la descripción, por ejemplo, este es un clásico, una neoplasia quística serosa clásica con patrón en panal de abeja. Esta es la de tipo espongiolítico, ¿no? Con los bordes más dilatados por el crecimiento de la lesión. Este es el tipo oligocístico que se parece a un mucinoso, y este es el unilocular que podría pasar como si fuera una lesión, un pseudoquiste, ¿no? En cuanto a las neoplasias mucinosas, este es el tipo macroquístico con los tractos fibróticos, engrosamientos y calcificaciones, y ese es el típico unilocular. Los IPMN tenemos los que son de ducto principal, acá vemos el coledo, que aquí vemos el Wilson totalmente dilatado, puede ser los de rama, aquí vemos que este es el ducto principal y aquí tenemos las ramas secundarias dilatadas, o puede ser el mixto, ¿no? Que son las proyecciones digitiformes y el ducto principal dilatado, ¿no? Y bueno, el clásico tumor de Franz, que también tiene un componente sólido quístico y se ve igual a la econdoscopía, ¿no? Cuando hablamos, el primer consenso, por así decirlo, que se publicó
en relación a las lesiones quísticas pancreáticas fue en el 2006 y fueron publicados como los criterios, el consenso de Sendai. A partir de ahí se han hecho muchas publicaciones, se han tratado de hacer varias guías, pero lo interesante de este consenso es que Tamata y el cirujano y el doctor que estuvo, Fernández del Castillo, han dirigido este estudio desde el 2006 y se han vuelto a reunir en el 2012 a través de una línea de trabajo, ¿no? De una línea de trabajo y tratando de seguir estas lesiones y ver la historia natural de las lesiones. Y eso es lo que, o sea, en la literatura, como vuelvo a repetir, van a encontrar mucha publicación, todas muy interesantes, todas aportan datos, pero si queremos ir aterrizando en esto del seguimiento de las lesiones, debemos tratar de seguir esa línea. Esta es un poco de la idea que les quiero dar, ¿no? Vayamos trabajando nosotros en cuanto a lo que es esta línea de trabajo establecida por Tamata y Fernández del Castillo. En Sendai, por ejemplo, nos hablaban que los estigmas de alto riesgo era básicamente lesiones mayores de 3 centímetros, nódulos murales, proyecciones papilares, septaciones o calcificaciones periféricas en la lesión. Entonces ya con estos estigmas los pacientes serán derivados a cirugía. ¿Qué es lo que nos dice en Fukuoka? En Fukuoka en el 2012 volvieron a reunirse y ellos evaluaron que la prevalencia de carcinoma invasivo en las lesiones menores de 4 centímetros sin nódulos murales era menor de 15%. O sea, esto fue importante para ellos porque comenzaron a definir que esta lesión podría ya considerarse temprana. Comenzaron a evaluar el tamaño de las lesiones. Otro dato importante es que estas lesiones por lo general se ubican en cuerpo y cola, son lesiones bien accesibles, ¿no? Que generalmente no van a llevar a una cirugía muy agresiva, ¿no? Su incidencia era mayor en la cuarta y quinta década de la vida, eso no varió mucho. Y lo otro importante es que la resección era curativa, o sea, no había recurrencia de estas lesiones cuando uno no encontraba un carcinoma invasivo. Entonces ellos comenzaron ya en el 2012 a cambiar un poquito y recomendaban que todo paciente apto para cirugía con lesión menor de 4 centímetros sin nódulos murales debe de considerarse tratamiento quirúrgico. No decían lesiones mayores de 3, decían lesiones menores de 4 centímetros sin nódulos en un paciente susceptible de cirugía debe ser operado. Y aquellos adultos mayores con comorbilidades severas y que tengan lesiones menos de 4 centímetros sin nódulos debe ir a seguimiento con tranquilidad. Y de acuerdo a los riesgos también se podría realizar el tratamiento quirúrgico si es que las comorbilidades lo permitían, ¿no? En cuanto a lo que son los IPMN, también aquí en Sendai solamente hablábamos de estigmas de alto riesgo, ¿no? Aquí tenían, por ejemplo, el diámetro del ducto principal más de 15 milímetros y el diámetro del ducto principal comprometido mayor de 6 milímetros para los de rama. Entonces, ellos consideraban que eso era un margen muy amplio. Ya en Fukuoka, en el 2012, sacan este nuevo fluxograma, donde establecen los high risk stigmata y los worrisome future. Entonces, ellos establecen ciertos criterios que nos pueden permitir, ya con la tomografía, evaluar esto, ¿no? Entonces, ellos definen que los estigmas de altos riesgos puede ser la clínica, ¿no? Paciente con ictericia obstructiva, un componente sólido o un engrosamiento de las paredes y la dilatación del ducto principal mayor de 10. En Sendai hablaban de ducto principal mayor de 15. Entonces acá también reevaluaron lo que era el tamaño de la dilatación del ducto. Si encontraba alguna de estas, el paciente tenía que ir de frente a cirugía. Si no, evaluaban bien con los estudios por imágenes, una buena resonancia y una buena tomografía, buscando los worrisome future. Estos worrisome future pueden ser muy bien establecidos por tomografía. Y si había algunos, se realizaba la ultrasonografía para seguir buscando definir bien los nódulos murales, definir bien el compromiso del ducto y si era necesario hacer citología. Si ninguno de estos era concluyente, había que evaluar, hacer el seguimiento de acuerdo al tamaño de la lesión. Si era mayor de 3, de 2 a 3, de 1 a 2 o menor de 1. Si era menor de 1, iba a resonancia
seguimiento con resonancia tomografía cada 2 o 3 años. Si era de 1 a 2, el seguimiento se acortaba un poco, ¿no? Máximo cada 2 años. Si no había cambios, se podía prolongar la evaluación. 2 a 3 centímetros de la sonografía endoscópica era mandatoria cada 3 a 6 meses y alternando con resonancia, ¿no? Y si era un paciente joven, podría ser derivado de frente a cirugía. Y si era mayor de 3 centímetros, considerar cirugía en pacientes jóvenes y un seguimiento más cercano en aquellos pacientes que no eran susceptibles de cirugía, ¿no? Quiero cerrar un poquito esta charla con un caso clínico. Este es un paciente varón de 57 años que ingresa a la emergencia con 3 días de enfermedad, con diagnóstico de colecitis crónica reagudizada con colestasis transitoria. La resonancia mostró microlitiasis y barro vesicular, colédoco de calibre normal, lesión quística sin compromiso del ducto principal y la lesión era de 22 milímetros. Acá aparentemente la lesión es netamente quística y lo mismo mostró la tomografía. La tomografía mostraba una lesión netamente quística. Entonces se realiza la ultrasonografía y lo que nosotros vemos es una lesión quística de 27 milímetros por 20 con un contenido denso homogéneo sin flujo al Doppler. Esto no fue muy bien definido por la tomografía ni por la resonancia. Y que comprometía periféricamente el Wilson, que se veía un poquito por acá, y lo dilataba hasta 5.6 milímetros. Entonces nosotros hicimos la evaluación según Fukuoka. Entonces, ya en la tomografía en realidad no se veía mayor cosa. Uno tratando de hacer un análisis retrospectivo podría decir que hay un engrosamiento por ahí de las paredes del quiste, pero no era muy bien definido. Entonces, esa era nuestra principal duda, si había un componente de pared. Si esto lo hubiésemos definido con la tomografía, hubiese sido de frente a cirugía. Bueno, pero como no estábamos seguros, seguimos con el fluxograma y lo que encontrábamos era, esto ya fue a la ultrasonografía, esto no fue a la tomografía, hicimos una ultrasonografía y ahí encontramos que el ducto estaba dilatado en 5.6. Aquí nosotros encontramos que había un compromiso del ducto principal, ¿no? Como lo comenté hace un rato. Entonces aquí ya nosotros estábamos manejando el flujo hacia la cirugía, ¿no? Nos quedaba mucho la duda de si ese contenido era tejido o no. No había sido vista en la resonancia, no tenía flujo al Doppler. Dijimos, ¿lo punzamos, no lo punzamos? No, seguimos con la evaluación y dijimos, mejor vamos a ver qué nos dice Fukuoka. Entonces teníamos una lesión a la ecoendoscopía de 27 milímetros en un paciente de 57 años con dilatación del Wilson en 5,7. Entonces decidimos enviarlo a cirugía, sin hacerle punción, sin hacerle mayor estudios, conversándolo con el paciente. Era médico. Y lo que encontramos fue esto, ¿no? O sea, la lesión quística y un componente sólido dentro de aquí está la dilatación del ducto. Entonces, ¿qué es lo que le quiero transmitir con esto, ¿no? Que Fukuoka ha seguido una línea de trabajo, ¿no? Ha estado evaluando la historia natural de las lesiones y nos permite manejar adecuadamente esos pacientes. No le digamos a nuestros pacientes de frente qué se va a hacer con esto, que puede ser maligno, no. O sea, siempre tiene que tratar de definir si es mucinoso o no. Eso es lo primero que tenemos que decirle a nuestros pacientes. Entonces, en la macroscopía se encontró una tumoración en cabeza de páncreas de 22/17, dependiente del conducto principal con áreas sólidas. El diagnóstico fue neoplasia mucinosa papilar intraductal de tipo de rama lateral con su tipo histológico oncocítico. Esto es lo que en algunas revisiones lo mencionan como un cistoadenocarcinoma, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que se lleven este trabajo, este fluxograma que nos presenta Fukuoka. Los criterios de Fukuoka están libres en la literatura. Descárguenlo, léanlo y manejemos a los pacientes. Y eso lo pueden hacer, como lo comenté, desde el residente hasta el asistente. No necesitamos darle más vueltas al asunto, ¿no? Este es nuestro quinto evento. Hemos ya caminado un trecho más o menos largo. Esperemos que esta actividad siga enriqueciéndose y siga creciendo, ¿no? Muchas gracias. Doctor Vera.